Aleluya, aleluya, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Vamos a la Biblia, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 13, por favor. Qué bueno y qué hermoso estar en la casa de Dios, amén. Dice la palabra de Dios: porque si lo que amos es para Dios, y si estamos en ceso, es para vosotros. Una vez más, segunda carta a los Corintios 5:13. Porque si lo que amos es para Dios, y si estamos en ceso, es para vosotros. Amén, gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Buenas noches. Gracias a Dios estamos bien ocupados. Andamos, corre y corre, hace, sube y baja y muchas cosas que hay que hacer y Dios ha sido bueno. Y dentro del tiempo de estudio que hemos tenido, hemos estado investigando un poquito de dónde surge la rama pentecostal. La rama pentecostal. Nosotros somos cristianos pentecostales o pentecosteses. Y bueno, los investigadores, los eruditos, hablan de un evento en una calle llamada Azusa. ¿Alguien ha escuchado el milagro? ¿Mande? No, sí. El milagro, el avivamiento en la calle Azusa. Por ahí de los 1906, ya más de un siglo, ¿verdad? En Estados Unidos, en una provincia, donde algo sobrenatural sucedió. Estaban reunidos, congregándose, alabando a Dios, y empezaron a hablar en otras lenguas, y empezaron a ver milagros, hermanos, pero milagros sobrenaturales, ¿no? De los que han dejado sus rastros o reportes, pues dicen que eran milagros tan grandes como que alguien llegaba que le faltaba un bracito, y el Señor hacía que el brazo le creciera. A veces en las campañas los ponen, ¿verdad? Y, es que tienes el pie más largo, el pie más chiquito, y los ajustan. Bueno, pero que le crezca una extremidad, que cosas increíbles, hermano, increíbles. Bueno, esto pasó en ese lugar. Si usted quiere saber más información, busque. Hay datos, ¿verdad?, de gente que veía que se encendía, ¿verdad? El edificio era un edificio sencillo de madera que rentaba la iglesia, pues decían que parecía que se incendiaba, ¿verdad? Que salía como fuego de arriba de este edificio. Hermano, no otra cosa más que el Espíritu Santo manifestándose a su pueblo, ¿verdad? Manifestándose a su iglesia. Y curiosamente era una iglesia pobre, de personas de color, ¿verdad?, que habían experimentado la esclavitud, que habían experimentado el sufrimiento, el dolor, la miseria, pero habían hallado en Cristo Jesús libertad. Habían hallado en Cristo Jesús salvación, sanidad, limpieza, perdón. Y Cristo Jesús no los trató como unos delincuentes, no los trató como unos malvivientes, no los trató como unos desechados ni unos indios taparrabo. Él los abrazó
Él los acogió, Él los lavó con su preciosa sangre, Él los limpió, los levantó y sobre de ellos le plació derramar su Espíritu Santo. Derramar su Espíritu Santo, hermanos. Y aquellos desechados se volvieron noticia internacional del gran poder de Dios. Y mucha gente, ¿verdad? Pues iba nada más por el favor, por el milagro, y de ahí salieron muchos predicadores y varias denominaciones, iglesias. Bueno, eso fue en Estados Unidos, investigando sobre la iglesia pentecostal. Ya después se fue deformando con la prosperidad, con los escenarios, con los fondos negros, la ropa negra. Ya se volvieron expertos en pedir dinero y en sacar lana y manejar el dinero de los demás. Pero bueno, o sea, son los neopentecostales o nuevas pseudo cristianos, ¿verdad? Que se levantan, lobotes. Algunos otros profetizaban sobre la venida de Jesús y Jesús no llegaba, o cambiaban la Biblia a su antojo. Y todo eso está mal, ¿verdad? Empezaba a deformar la palabra. La verdad es que la iglesia pentecostal no surgió en el año 1900, sino fue cuando nuestro Señor Jesucristo les prometió a sus discípulos que les iba a mandar el Espíritu Santo. Y sabemos que toda palabra es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, redarguir e instituir en justicia, ¿verdad? Realmente el nombre correcto deberíamos ser, bueno, cristianos se les pone en Antioquía. Antes de ser cristianos éramos los del camino, pero solamente somos seguidores de Cristo Jesús a través de la Biblia. Y la misma Biblia nos enseña de este mover, de esta bendición, de esta fuerza, de esta presencia de Dios llamada Espíritu Santo. Y Él nunca, no es que dejara de sanar, hermanos, como en la época de silencio. Él sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue obrando milagros, Él sigue siendo Dios, y su mano no se ha cortado, sino que su mano es suficiente y poderosa para levantar, sostener y aún poner en alto, hermanos. Ese es nuestro Dios al cual creemos. Pero bueno, eso pasó en Estados Unidos. Aquí bueno, imagínense, estaban todos llenos del fuego, llegaba alguien extraño, entregaba su corazón a Cristo y también se llenaba del fuego del Espíritu Santo. Porque nadie puede llevar a alguien más allá de donde ha llegado, ¿verdad? Yo no le puedo hablar a alguien de salvación si antes yo no he sido salvo, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque es la forma en que crecemos, en que avanzamos. Siempre, gracias a Dios, ha puesto maestros que nos llevan un pasito más adelante, más cerca de Jesús, más cerca de Dios, más cerca de su palabra, y eso, hermanos, es hermoso. Bueno, aquí en México, nuestra maestra Graciela Esparza, ella viene de las iglesias metodistas. De repente volteo a ver a mi esposita porque ella siempre me ayuda con los nombres. Metodistas, bueno, ellos venían de la iglesia metodista, por eso ella traía un corte metodista, al igual que, bueno, sus discípulos, los discípulos de Jesús que aprendieron juntamente con ella, ¿verdad? Nosotros también traemos ese corte metodista, pero ella tuvo un avivamiento de igual manera por el Espíritu Santo. Nada que ver con lo que pasaba allá en Estados Unidos, sino fue algo propio, ¿verdad? Y en esa búsqueda a Dios, en esa consagración, en esos ayunos, en esos tiempos de oración y de desear más de Dios, comenzaron las lenguas espirituales. Comenzó el gozo para danzar, para saltar, para brincar, para correr, para pararse de cabeza, para tirarse en el piso, para moquear, de manera loca, como ahorita acabamos de leer, ¿verdad? Y si loqueamos,
Para Él lo hacemos. Pero la gente lo veía y lo ridiculizaba, ¿verdad? Porque decían, guácala, qué ridículo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Es que Dios es orden y no, esto que estás haciendo es desorden. Es que esto no es así, ¿verdad? Entonces empezaron a censurarlos a tal grado que, bueno, ellos empezaron a juntarse, a seguir predicando la palabra, a seguir buscando de Dios. Y bueno, formaron al tiempo de la vida el instituto donde estudiamos, ¿verdad? Y también se denominaron ellos pentecostales. Bueno, y de ahí muchas otras cosas, hermanos. Cuando llegué al instituto bíblico, bueno, les voy a decir un poquito de mí. Dice Jesús, yo soy el camino. ¿El camino a dónde, hermanos? ¿A dónde, perdón? Al Padre. Al Padre. Dice Jesús, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. En mí no hay engaño. Y yo soy la vida. En la antigüedad había una sombra de Cristo Jesús llamada el tabernáculo mosaico. Y en ese tabernáculo mosaico había 3 puertas que se iban abriendo para las personas, ¿verdad? La primera puerta que se abría toda la iglesia, pues era la puerta del camino, que lo llevaba al atrio. Y eran puertas no como las que tenemos aquí que se abren hacia enfrente o hacia un lado, sino eran puertas tan gruesas, tan gruesas, que la forma de entrar al tabernáculo era pues agachándonos y pasando por debajo de estas cortinas o puertas tan pesadas, en un símbolo de humillación. Para poder entrar delante de Dios, tenemos que entrar con acción de gracias, pero con una actitud de humillación, ¿verdad? Bueno, y entraban, la segunda puerta, que era lugar santo, donde no entraba todo el pueblo, solamente entraban los sacerdotes, es la verdad. Y la tercera puerta, que era lugar santísimo, donde Dios descendía, era la puerta de la vida, hermanos. Y ahí solamente entraba, de los sacerdotes, solamente había uno, llamado el sumo sacerdote o sacerdote máximo, el cual tenía que estar súper consagrado y limpio para poder entrar a la presencia del lugar santísimo, donde descendía Papá Dios, Jehová, y les daba indicaciones. Una vez más, al atrio entrábamos todos, hermano, tipo de la carne, del cuerpo, ¿verdad? Este cuerpecito que le gusta el ritmo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos. Y empieza, ¿verdad? El corazón a latir, el cuerpo a moverse, los pies a llevar el ritmo, y queremos mover este cuerpo. Bueno, es el cuerpo. Al lugar santo no podían entrar solamente todos. Solamente entraban aquellos sacerdotes que habían consagrado su cuerpo y su vida. Y se entraba a la parte del alma, donde también tenía que ser santificados. Pero al lugar santísimo, donde descendía Dios, que Dios es espíritu, tenía que ser ya una entrega de cuerpo, alma y espíritu. Ahí donde descendía Dios, la forma en la que el sumo sacerdote lo tocaba era a través de sus manos del Espíritu. ¿Cuáles son las manos del Espíritu? ¿Cuál es el toque del Espíritu? La adoración. ¿Verdad? Hemos aprendido que el toque al Espíritu es a través de la adoración. Bueno, entonces primero se tenía que vencer el cuerpo, después el alma
y después una entrega espiritual. En otras palabras, para que pudiera haber este tipo de avivamiento que hubo en la calle Azusa, que hubo en la iglesia metodista, tenía que haber una consagración, tenía que haber una limpieza, tenía que haber un trabajo fuerte, donde se crucificara este cuerpo carnal, ¿verdad? Donde se doblegara mis pensamientos, mi mente a Cristo y se pidiera perdón, y donde se le diera libertad a mi espíritu a través del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y si Él es el camino, y el camino comienza con la humillación, con la gratitud y con la limpieza, ¿verdad? Termina en la adoración. Y esto es maravilloso, hermanos, esto es bello, porque es la forma en que podemos tocar correctamente a Dios. Y si queremos llegar a Dios, tenemos que hacerlos por el camino. Si nosotros nos metemos por la ventana y no entramos por la puerta, que también es Jesús, Él nos dice que no estamos entrando correctamente, porque por la ventana y de noche, ¿quién llega? El ladrón. Aleluya. Pero no somos ladrones, ¿verdad, hermano? En Cristo Jesús no hay atajos. En Cristo Jesús no hay veredas para flojos. En Cristo Jesús hay que caminar correctamente si queremos recibir el favor de Dios. Hay que avanzar con paso, no por obligación, no por imposición, sino por voluntad, con entendimiento. Cada cosa que hagamos, hermanos, hacerla con entendimiento, hacerla con fervor, con pasión, con todo nuestro ser, ¿verdad? Y la recompensa son estos avivamientos. Es este mover de su Espíritu Santo, es el beneplácito, es el gozo, es la alegría de nuestro Padre Dios. Es lo que Él espera de nosotros, el pueblo redimido, que sepamos cómo llegar, hermanos. Y Él es fiel, Él es fiel. Porque si yo quisiera llegar al lugar santísimo y tocar a Dios, hermano, yo me condeno, yo me castigo. ¿Por qué? Porque nada inmundo puede entrar a su presencia. No sé si me voy armando el cuadro, hermanos. Bueno, les cuento un poquito acerca de mí. Mi primer encuentro, no sé si fue el primero, pero fue un encuentro increíble con Dios. Fue en un cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos, imagínense. ¿Alguien ha ido a Alcohólicos Anónimos? Bueno, ¿alguien ha ido al cuarto y quinto paso? Bueno, son lugares rudos, hermano, donde uno no ve mucha santidad en ese lugar, ¿verdad? Pero me hicieron una confrontación con mi propia vida y me enseñaron que Jesús me amaba y que Él había muerto por mí para darme salvación y vida eterna, que Él tenía el poder de perdonar mis pecados si yo se los confesaba y darme una nueva oportunidad, una nueva vida. Entonces, hermanos, cansado, fatigado, con la mente llena de mis recuerdos, de mi pasado, de mis errores, de mis equivocaciones, porque yo me había equivocado mucho, hermano, y había cometido cosas terribles. Había faltado a muchas personas, a muchas cosas, me había faltado el respeto a mí mismo, a Dios. Era preso del cigarro, del alcohol, de la depresión, de la amargura. A los 8 años me había querido quitar la vida, hermanos. Ojalá no con una pistola, con una horca. Sí se llama horca las que... Más que pues un niño de 8 años no sabe hacer bien los nudos y se rompió. Pero en ese lugar yo quise el regalo de Jesús. Me rendí delante de Él. Tuve esa experiencia profunda con Él. Y me fui, como dicen allá en el norte, con toda la carne al asador, hermanos. No me guardé nada. Me daba vergüenza porque lo que hablaba, pues la gente lo escuchaba, porque me iban ayudando a acercarme a Dios, ¿verdad? Y a todos nos gusta que piensen de nosotros lo mejor, no nos gusta que sepan nuestras vergüenzas.
y nuestras faltas, pero no me importó, yo fui sincero y empecé a hablar y empecé a clamar y empecé a pedirle perdón y empecé a decirle mi verdadera condición, me quité la máscara y fui sincero delante de Él y fue algo maravilloso, porque pude sentir su perdón, pude sentir su amor, pude sentir su abrazo, pude sentir como un fuego descendía y fíjese, salían como serpientes, hermano. Yo no estoy hablando de mi experiencia. Estaba la gente agarrada de manos en una fogata y salían como serpientes así. Como que si la gente no se les pasaran así las serpientes por todo el cuerpo. Pero yo sentía el fuego de Dios, yo sentía calientito, aunque estaba haciendo mucho frío, creo que había llovido, yo sentía el fuego de la presencia de Dios. Y en eso, la mujer que me estaba guiando a Jesús, se cae, hermanos, ¡pum! Y empieza a hablar otras lenguas. Y otra joven de ahí se cae, y otro señor, que le decían el cucarachón, porque imagínense la vida que llevaba, que se cae el cucarachón. Y que yo también empiezo a hablar raro. Y empezamos a hablar. ¿Qué creen? En ese lugar estaba habiendo un avivamiento. La mayoría éramos católicos porque es la creencia popular. Abuelita era católica, mamá católico, papá católico, yo católico. Pero Dios no sabe de religiones, hermanos. Dios se manifiesta aquí y Él nos anda buscando y se manifiesta con amor para darnos una nueva vida. La cosa, hermano Juan, pues que yo no sabía qué estaba pasando. Yo nunca había escuchado que alguien hablara raro. En la iglesia católica pues todo es muy solemne, siéntense, párense, hínquense, golpéense el pecho, por mi culpa, saluda a su hermano, ¿verdad? Todo muy mecanizado, pero ahí estaban hablando algo diferente. ¿Qué hablaban? ¿Hebreo, hermana José? ¿Arameo? ¿Qué decíamos? Pero nuestros labios no dejaban de moverse. Nuestros ojos no dejaban de llorar. Pero no era un lloro de dolor, era un lloro de plenitud. ¿Lo recuerdo, hermanos? Híjole, me quebranta. Era algo tan hermoso, fue algo tan hermoso. Ni sabíamos qué estábamos pasando. Vamos a la Biblia, por favor, a Salmos. Salmo 119, 105. Y yo creo que algunos de nosotros lo sabemos, hermanos. Estaba el Espíritu Santo moviéndose fuerte en ese lugar. Ahí con los más viles, con los más pecadores, con los más desechados, con los más mugrosos, con los más... lo peor, ahí estaba el Señor Dios. Ahí estaba sanando corazones, ahí estaba tocando vidas, ahí estaba levantando caídos, ahí estaba sanando enfermos, ahí estaba sanando almas, ahí estaba el Señor. Dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Y anteriormente una vez les traje aquí un candelero, ¿verdad? Una lámpara, hermanos. La lámpara en sí sola no va a dar luz, ¿verdad? Pero dice que la lámpara es la palabra de Dios. Aunque yo no sabía lo que estaba, cómo estaba siendo guiado, la verdad a mí me estaban guiando, yo no conocía Biblia, pero los que me estaban guiando sí conocían Biblia, hermanos, y sabían que Dios perdona. Si uno se arrepiente y le pide perdón por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Yo no sabía, pero el que me estaba guiando me estaba llevando correctamente conforme la palabra. Y no solamente me llevaba a que pidiera perdón, sino en algo que le llaman catarsis, me estaba llevando a que yo también perdonara. Porque una cosa es que yo pida perdón de lo malo que yo he hecho,
Y otra cosa es que yo perdone al violador, al golpeador, al abandonador, al traicionador, al engañador, al mentiroso, al que te da la espalda, ¿verdad? Son cosas diferentes, pero también nos llevaron a eso. Y fue libertador, hermanos, fue libertador. Hoy lo conocemos como liberación, pero no es otra cosa más que acercarnos a Jesús, porque Él es el único que nos hace libres. Y fue hermoso. Y la siguiente cosa, dice, lámpara es a mis pies. Eso quiere decir que para que podamos caminar correctamente sin caernos y no vivir arrastrándonos en esta vida, necesitamos vivir leyendo y conociendo su palabra. Pero este libro es un libro que muchos lo toman de manera histórica o de manera, digámoslo, secular, y es hermoso, pero mucha gente que lo lee sigue siendo el mismo. Los testigos de Jehová, una vez cuando íbamos a evangelizar aquí al parque con los del Escuadrón de la Muerte, híjole, se sabía un chorro de versículos, se sabía muchísimos versículos, y me hablaba mucho de Biblia, pero su vida, aunque supiera mucha Biblia, estaba destruida. Porque esto, sin el Espíritu Santo, solamente es palabra, pero es poder para nosotros que tenemos el Espíritu. La siguiente parte de lo que leímos es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que haya lumbre, debe de haber tres elementos: el combustible, el detonante y el oxígeno. Si no hay oxígeno, por eso cuando prendemos la carnita asada, le echamos aire, ¿verdad? Para que prenda. Bueno, el combustible no es otra cosa que el aceite. Este candelero le ponían aceite. Hoy tenemos la vela, que no es otra cosa que aceite también, ¿verdad? Pero le ponían aceite, hermanos. Y ese aceite de oliva era un tipo del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo mi candelero, tengo mi aceite, ¿ya voy a estar bien? No, porque necesito encenderlo. Y aquí va Esta palabra tuvo mucha lucha, pero eso es algo que quiero compartirles y ojalá les sea de edificación. Necesita haber un detonante. ¿Para qué? Para que el candelero, todos nosotros tenemos un candelero, hermanos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ese candelero necesita estar encendido para alumbrar nuestra vida y nuestro futuro, y no caer y no arrastrarnos. Y este candelero, hermanos, para que encienda necesita un detonante. El detonante es la oración. Y no cualquier oración, la oración de arrepentimiento. Y no el arrepentimiento cuando me cacharon lo malo que estaba haciendo, porque mucha gente solamente siente vergüenza y arrepentimiento cuando lo cachan, y mientras no lo cachen siguen siendo los mismos y teniendo cosas ocultas. No, sino un arrepentimiento no por obligación, sino con entendimiento y con amor. A nosotros muchas veces nos piden que oremos, porque somos pastores y a lo mejor la gente cree que porque somos pastores estamos más cerca de Dios, pero Dios no es exclusivo de los pastores. Usted puede acercarse con Dios y el mismo Dios que me escucha a mí también le puede escuchar a usted si sabe llegarle correctamente. Y nos dicen que oremos. Hermano, ore, por favor, ore. ¿Verdad? Bueno, cuando no es dinero, no sé si le habló Juan Ávila, pero es oración. Ore por mi hijo, ore por mi hermano, ore por mi primo, ore por mi tía, ore por mi cuñado. Sí, y oramos, ¿verdad? Pero también le pedimos a la persona que ellos también oren, ¿verdad? Porque qué bonito es encajarle al otro la chamba, ¿verdad? No. Si oramos juntos, vamos a avanzar. Pues si nada más eso de ora, pues espérame. Pero le digo, y muchas veces les he enseñado esto, cuando nosotros
nos viene un bien. Imagínense a alguien que está enfermo y se sana, o alguien que está en su negocio y su negocio prospera. ¿Ustedes creen que esa persona va a buscar a Dios? ¿Quién piensa que sí? A ver, levante la mano. ¿No? A veces oramos y le pedimos al Señor Dios, hermana Vero, Señor amado, haz lo que tengas que hacer en la vida de fulanito o de sutanito, Señor Dios, para que te conozcan, Señor Dios. Y a veces lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para que nos lo conozcamos no es impulsarnos hacia arriba, sino es soltarle las riendas un poquito al enemigo, ¿eh? Para que en medio del dolor, imagínese, hermano Manuel, si Dios nos hubiera bendecido con una familia tan hermosa, con una economía tan próspera, no hubiéramos llegado a Cristo, no hubiéramos conocido de Dios. Y mucha gente está sin conocer a Dios porque dicen, estoy bien, no lo necesito, no lo ocupo. Pero ¿cuántos de aquí tuvimos que pasar un momento difícil? Como en mi caso, en mi testimonio les cuento, para acercarnos a Dios. A ver, levante su mano. Bueno, somos un poquito más. Y si usted no ha pasado y no conoce a Dios, hermano, no es necesario pasarlo difícil. A veces solamente es una decisión de seguirle, de quebrantar nuestra alma delante de Él, porque dice su palabra que todos somos pecadores, pero que Él es ese camino que nos une nuevamente con el Padre y nos borra los pecados, nos limpia los pecados y nos da una nueva vida, una vida espiritual y una vida eterna. Entonces, el detonante, hermanos, para que el candelero se encienda es el arrepentimiento, el perdonar y el pedir perdón, el echar toda la carne al asador, el hablar con la verdad. A Dios no le da vergüenza cuando le decimos nuestras fechorías. Créame, Dios está viéndolo cuando usted está haciendo lo más vil, vergonzoso. Él está ahí. Él nos conoce, no se va a espantar. Él no se va a espantar si caemos. Él no va a espantarse si cometemos errores o faltas, si hemos fallado. Al contrario, Él se goza, porque cuando venimos a Él hay un perdón, una transformación, un cambio. No solamente limpia nuestros pecados, sino también Él lleva nuestra culpa, hermanos. Y si lo seguimos buscando, hermanos, el fuego va a descender a la medida de nuestra entrega, a la medida de nuestra búsqueda. Ese es solamente el atrio. En el atrio descendía fuego y quemaba la ofrenda, o estaba encendido, ¿verdad? Los de ellos se quemaba la ofrenda. Es el atrio. Pero hay un fuego más sutil que nos lleva más arriba. Hasta que terminamos, ¿verdad? Postrados. Mire, vamos por favor, Apocalipsis 1:17. Caer postrados. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, a veces, bueno, eso que Dios me dio de las lenguas, pues yo no sabía qué era. Tenía el fuego, tenía el aceite, pero no tenía la palabra. Y como era ignorante de la palabra, me decían que eran cosas del diablo, que eran de brujos, que eran de hechiceros. Yo me espanté. Y esas lenguas las callé. Hasta que un día, en su misericordia, Dios me enseñó a través de la palabra, ¿verdad?, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios, y que no soy yo, sino que es el mismo Espíritu que intercede por nosotros. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Que de lo que yo quiero a lo que necesito, hay una gran brecha. Lo que yo quiero me agrada, lo que yo necesito. Un niño berrinchudo quiere el juguete y a lo mejor lo que pide es el juguete, pero lo que necesita, ¿qué es?
Hola, hello. Un niño berrinchudo quiere un juguete. Ya está haciendo berrinche y pataleando y mordiendo por un juguete. ¿Pero qué necesita? Ay, tápate los oídos, hijito. Límites, una corrección. Dios nos ama y Él sabe que si nos da todo lo que queremos, nos va a hacer unos monstruos espantosos. Yo era un monstruo espantoso y sigo siendo un monstruo. Cada vez que veo la palabra digo, ay Señor, tantas cosas malas que hay en mí, pero tú ayúdame, quiero ser hoy mejor. Pero Él nos ama tanto que nos corrige y nos pone límites y nos enseña y trabaja con nosotros. Entonces muchas veces la oración es no para que nos vaya bien, sino para que nos vaya de la manera que nos tenga que ir, pero esto nos ayude a crecer. Ahora lo que pido es, Señor, solamente guarda la vida, porque un día casi matan a una hermana. Gracias a Dios, un testimonio hermoso, luego se los cuento. Y también oro, guarda la mente, porque también un joven que amo casi pierde la mente, queda loco por las drogas. Y algunos a lo mejor lo conocen, pero no les voy a decir quién. Pero entonces yo cuando oro ya digo, Señor, solamente guarda su vida, guarda sus mentes, pero danos, porque también oro por mí, lo que necesitamos. Y Shaboy Mahanda, para acercarnos más a ti, para crecer más en ti, para avanzar más cerca de ti, no para hacer lo que yo quiero, Señor, sino para aprender a encontrar en lo que tú quieres para mi vida el deleite, el placer, el gozo y la alegría. Y esto ha sido hermoso, hermanos. Bueno, yo se los comparto con amor. Ya tenemos el texto en Apocalipsis. Nos ponemos de pie tantito. Gracias. ¿Me ayudan a leerlo? Estamos en Apocalipsis 1:17. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y gracias, hermanos, tomen su lugar. Yo lo voy a leer otra vez, fíjese. Y cuando yo lo escuché, y cuando yo lo olí, que bueno, Dios huele rico, a lo mejor alguien lo ha olido en una oración. No, dice cuando mis ojos a veces pasamos situaciones y no vemos a Dios que está detrás de esa situación. Y esa situación a veces nos duele, nos quejamos, nos murmuramos, pero dice, y cuando yo le vi, caí como un muerto. ¿Cómo cayó? Como un muerto a sus pies, porque cantaban, adórale, alábale, exáltale. ¿Cantaban eso? No, ¿verdad? Solamente porque ahí estaba la presencia de Dios y se le estaba manifestando, y a él le cayó el centavito y volteó a ver a Dios. Era Shabayahanda, y volteó que Dios estaba ahí en su vida, que Dios estaba ahí en esa situación, que Dios ahí estaba en ese momento. Y el temor, ¿verdad?, cayó como muerto. ¡Pum! Cuando llegué yo al Instituto Bíblico, no sabía alabanzas, no sabía la historia de Goliat, ni siquiera sabía de Saúl, y tampoco sabía de las manifestaciones de la vida. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad, Él es la verdad. Si está en la palabra y nos lo enseña es porque es verdad, pero también Él es la vida. Las manifestaciones de vida. Es algo que se expresa cuando hay vida. Cuando un bebito nace, ¿cómo saben cuando un bebito está muerto?
Imagínense, van haciendo el bebé. ¿Y cómo saben que el bebé está vivo o muerto? ¿Está muerto cuándo? Cuando no se mueve. Y tristemente hay casos así, ¿verdad? Que llegan a tener algún problema, o el cordoncito se les enreda, y cuando hay muerte, pues claramente hay mucho dolor. Pero ¿qué pasa cuando sacan a un bebé, van haciendo un bebé, mamá ya lo está expulsando? ¿Cómo fue usted de chiquito cuando nació, hermanos? ¿Era pateador? Nunca le he preguntado a su familia. ¿Cómo era? Cuando y empieza a moverse, ¿verdad? O empieza a temblar y sale todo su cebito, ¿verdad? De la mami. ¿Y qué hacen los doctores? Lo primerito que hacen los doctores para cuando nace un bebé, si no lo hacen, se empieza a poner morado. ¿Sí se pone morado, doctora Asunción? Sí se pone morado. ¿Qué le tienen que hacer? Estimularlo. ¿Cuántos de aquí somos estimulados por Dios, hermanos? ¿Cuántos necesitamos ser estimulados por Dios para caer postrados? Ahorita vamos a ver otras cosas. Para gritar, para saltar, para correr, para llorar, para arrepentirnos. Bueno, pues este bebito necesitaba una motivación. El primer maltrato a los niños, abuso infantil. Tenían que hablarle con amor, ¿verdad? Ay, chiquitito, a ver, por favor. No, lo estimulan y él empieza a respirar y le checan, bueno, que no tenga flemas, que no tenga algo que le obstruya la respiración. Y cuando empieza a llorar, quiere decir, y se empieza a mover, quiere decir que está vivo. Y lo valoran los doctores y dicen, fue niño, fue niña, está sano, ¿verdad? Y después le cortan su cordón o yo qué sé, ¿verdad? Hermanos, la vida está en movimiento. En la vida hay ruido. ¿Cuántos de aquí en la mañana todavía escuchan? Una vez más, ¿cuántos aquí en la mañana todavía escuchan? ¿Así? ¿Alguien? ¿Qué escuchan? ¿Qué cree que los pajaritos chileros de la Ciudad de México cantan bien bonito? Y de repente hay otros pajaritos por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos ya no escuchan los pajaritos en la mañana? ¿Sí? Ponga atención. Yo tengo un gallo, el pastor, que me levanta a las 3 de la mañana. No, a ver qué gallo canta a las 3 de la mañana. Mi vecino ahí en la casa, el gallo canta a las 3 de la mañana. Bueno, pero cuando escuchamos este mundo, hermanos, aún en su decadencia, contaminación, corrupción, maldad y muerte, hay vida. Y se escuchan los perritos. Ahí enfrente de la casa estamos compartiendo la palabra y hay un husky y yo creo que se emociona porque empieza a aullar y digo, mira, hermanos, si no alaban al Señor, hasta las piedras o los huskies lo van a alabar, ¿verdad? Y están vivos. Cuando un niño está caminando, corriendo, dando lata, subiendo, bajando, ¿verdad? Y a veces uno, ya estate quieto, ¿verdad? Lo queremos matar. A veces queremos matar a los demás porque nosotros ya estamos también muertos. A veces ya no queremos que sonrían porque también nosotros ya no sonreímos. A veces, bueno, hay matadores del Espíritu Santo. Qué terrible. Pero el que está vivo, hermanos, el que tiene vida, se mueve y hace ruido. Cuando el Espíritu Santo enciende el candelero en nosotros, hermanos, hay vida, hay manifestaciones, hay movimiento, hay grito, hay lloro, hay danza, uno quiere correr y tanto es así que a veces uno quiere hablarle del evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Nadie nos hace caso, pero uno sale y les habla y les dice y les compra y les... Hermanos, llenos de vida. ¿Cómo está usted en esta noche? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué tan apagados estamos? A veces el afán, las preocupaciones, el trabajo, el corre, la economía, los problemas o a veces los apagadores, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban a los que apagaban los candeles en la noche? ¿Alguien sabe?
que llevaban ese copito y lo prendían, pero en el día, antes de que fuera a amanecer, ya iban y los apagaban. Bueno, hay gente que le encanta encender, pero también hay gente que le encanta apagar. Bueno, hermanos, caer postrados es una manifestación de vida. Es de muerte a nuestro pecado, pero es de vida a un nuevo comienzo. Así que si usted un día siente el deseo de tirarse al piso, hermanos, o simplemente sus rodillas no dan y se va para el suelo, hermanos, comience a alabar a Dios. Comienza a exaltar a Dios, dígale: Dios, gracias, dígale: Dios, perdóname, dígale: Dios, mis ojos no te habían visto, Señor Dios, era ignorante, estaba en tinieblas, Señor amado, pero hoy mis ojos te ven, Señor amado, perdóname porque me he equivocado, he hablado, he fallado, he hecho lo que no debía, pero hoy, Señor Dios, me arrepiento. Y Él está ahí. Ojo, cuando a mí me tira el Espíritu Santo, ¿quiere decir que a todos los demás los va a tirar igual? ¿Qué dicen? A veces sí pasa, que viene la presencia de Dios y todos caemos, ¡pum! Pero Dios y el Espíritu Santo trata de manera individual con cada uno de nosotros. Así como el pastor nos estaba enseñando la clase pasada, la predicación pasada, que Él reparte los dones del Espíritu Santo, ¿cómo? Pues como Él le da la gana. Bueno, dice, como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él así le plació. Pero tenemos que confiar, y todos ya tenemos un don, hermanos, o más de uno. Cuando alguien no lo quiere trabajar, yo le digo, porque a veces pasa, ¿no? Y le digo: Señor, dámelo a mí. Fíjense, y Dios escucha, hermanos. Siempre nos enseñaron que teníamos que tener cuidado con lo que deseamos, hermano Oscar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseemos, porque se puede volver realidad. Y luego las cosas no son como nos imaginamos. Pero bueno, vamos a otro texto. Primera carta a los Corintios 14:21. Primera carta a los Corintios 14:21. Y si loqueamos, para Él loqueamos. Y si estamos cuerdos, para las demás personas estamos cuerdos. Por eso muchas veces, hermanos, miren, cuando una persona dirige la oración, debe dirigir la oración con cordura. En otro ejemplo, con palabras que todo el mundo entienda. ¿Por qué? Porque si va pasando alguien por allá por la calle, ahorita lo leemos, y escucha la oración, puede ser alcanzado, hermanos. Y puede entrar, ¿verdad? Por eso el micrófono tiene bocinas para que se escuche. Pero cuando estamos aquí, o en nuestro lugar, o caminando, o parados, porque hay muchas formas de orar, podemos orar con la libertad del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo más correcto es apoyar al que está orando en público, pero tal vez tenemos cosas pendientes o el Espíritu nos toca, hay que darle libertad. ¿Me explico? Eso es correcto, eso es bueno. Cuando uno está alabando a Dios, de igual manera, ¿verdad? Cantar, pues puros cantos. El que pasa a alabar tiene que alabar. Ya oraron, ya no oro, ¿verdad? Alabo. Ya van a predicar, pues yo no predico, ¿va? Yo canto. Y si las personas entran el Espíritu los toca, pues yo tengo que seguir cantando. Por lo que si loqueamos, para Él loqueamos. Pero si estamos de seso o estamos cuerdos, es por la gente que no lo conoce y que puede escuchar una alabanza, ¿verdad? Porque si entra alguien y escucha a todos hablando en lenguas, va a decir: ¿y ahora estos qué hablan? ¿Qué dicen? Yo no les entiendo, y pues se van. Pero si entra y escucha a alguien orando, y esa oración toca su corazón, puede ser un parteaguas para ellos. Pero bueno, si viene el Espíritu Santo, y no solamente en lengua, sino habla profecía, ¿cómo es eso? Sí nos ha pasado aquí muchas veces, que alguien empieza a hablar unas lenguas
y se siente, ¿verdad?, todo chinito y como que se asienta todo, ¡pum! Pues es Dios que nos está hablando a través de una persona. Tenemos que guardar silencio, pero tenemos que estar adiestrados. Imagínense que estamos así, o te empieza alguien, y empieza, ¿va? Y nosotros sentimos el testimonio del Espíritu Santo, tenemos que guardar silencio para escuchar, porque Dios nos va a hablar. Obviamente vamos a escuchar a la hermana que está a lo mejor en lenguas, pero aquí dentro de nosotros ya hay personas que Dios les ha dado la interpretación de lenguas. Y la persona que tenga la interpretación de lenguas, hermanos, yo lo tengo, ese es un don que el Señor ha puesto en mí, lo escucho en español y lo entiendo. Y a veces lo que Dios dice es malo. No es malo, sino es palabra de juicio. Y varias veces yo le he dicho al Señor, Señor, es que no, yo no puedo decir eso. Pero si eres tú, Señor, que otra persona se levante y diga lo mismo. Y pasa, y luego se levantan. Ya cuando el Señor me da testimonio, hablo lo que tengo que hablar. Y me callo. Pero Dios nos habla. A veces palabra que viene y nos trae de aliento, pero muchas veces también es de juicio. Y tenemos que estar bien atentos. No todos tienen los mismos dones, pero si usted lo tiene, no tenga miedo de usarlo. Porque esos dones son para edificarnos, para corregirnos, para cimentarnos bien en la verdad. ¿De acuerdo? Pero si alguien se levanta con profecía o con lenguas de algún mensaje y otra persona se levanta, oiga, pues ¿a quién vamos a escuchar? Una vez estábamos orando por una mujer endemoniada y todos estábamos hablando, y salte, y tú, y vas, y por aquí, y por allá. Y vi al demonio reírse. ¿Por qué? Porque no entendía nada, hermanos. ¿A usted le han hablado sus hijos muchos al mismo tiempo? ¿Qué entiende usted? Solamente es un ruidazo y una pérdida de tiempo. Uno por uno. Si se levanta a profetizar a alguien, hasta que acabe, Dios te lo va a seguir dando. Levántate y hasta que acabe la interpretación, levántate, pero todo en orden. Todo en orden. Eso es cuando viene el Espíritu y nos da palabra al pueblo. Cuando hay un endemoniado, una persona es la que está haciendo el trabajo y los demás están orando para que haya la libertad, pero dejando escuchar pues lo que se está haciendo, ¿va? Porque si no, y a mí cómo me dio coraje esa vez que lo vi que estaba riendo, y ya les tuve que decir a mis hermanos, vamos a hacerlo. Y sí, hubo libertad, ¿verdad? Pero tiene que ser, en ese sentido hay un orden, porque si todos hablamos al mismo tiempo para edificación, no sirve, porque no se entiende. Uno por uno. Si yo ya estoy con el endemoniado, ya me cansé, ya no pude, ya me avergonzó, pues me quito y el que sigue, ¿verdad? Por eso están ahí haciendo fila. Y la otra, el que está con el endemoniado tiene que estar también bien cimentado, porque si nada más juega que es muy rudo y el enemigo va a decir, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero tú ¿quién eres? Tú adulto, y empieza a soltarle la sopa, va a caer en vergüenza. Por eso si hay un endemoniado y usted no anda bien, ni se meta. Bueno, métase para que sepa cómo le va. Y si no está bien y hay un endemoniado, pues límpiase primero. Que la limpieza en el Señor también es maravillosa, ¿verdad? Qué hermoso es siempre estar listos para cualquier emergencia, pero a veces no estamos listos. Antes de hacer cualquier cosa, primero limpiémonos, ¿sí? Y ya después vayamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque a veces las cosas son difíciles, hermano Oscar. Oh, gloria a Dios. Ya tenemos el texto. Segunda carta a los Corintios 5, 2. Perdón. Primera carta a los Corintios 14, 20, con razón estaba yo ahí. 14, 21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Verdad? En otras lenguas y en otros labios hablaré. ¿Quién va a hablar? El Señor. Nosotros solamente somos
instrumentos de su amor, siervos, esclavos, ministros de su amor. Pero Él, dentro de nuestra bajeza y nuestra pequeñez, nos usa y a veces trae estos mensajes al pueblo. Vamos por favor un poquito más atrás, segunda carta a los Corintios 5, digo más adelante, 2, 3 y 4. Y por esto también gemimos. Por esto también, ¿qué? Gemimos. Otra manifestación son los gemidos, hermano. Son los gemidos. Deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Sabe que hay una habitación celestial para nosotros y una morada eterna que no es morada, pero no se refiere, hermanos, a una casa como la conocemos? Se refiere a un cuerpo, pero ya no un cuerpo carnal. Porque a veces creemos, voy a tener una mansión allá y con jacuzzi y con muchas habitaciones. No, hermanos, esta es la habitación, este es el tabernáculo, esta es la morada, que un día podamos ser nuestro alma, espíritu y cuerpo se una vez para siempre con un cuerpo glorificado, a la gloria de las estrellas, de la luna, del sol, yo qué sé, cada uno dependiendo según su entrega, su caminar, ¿verdad? Pero vamos a ser transformados. Y este cuerpo pasará, pero vamos a ser sobrevestidos, vamos a habitar, hermanos, un cuerpo que ya no se va a cansar. A lo mejor un cuerpo que ya canta afinadito. No, eso espero yo, ¿verdad? Porque la música no es mi fuerte. Un cuerpo, ¿comerá o no comerá? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la palabra de eso? Pues en las bodas va a haber un banquete, ¿verdad? Y cuando Jesús resucitó, Él entró al pescadito. Yo no sé si haya un Maviri por allá celestial, pastor, pero yo creo que el Señor tiene lo más excelente. La hermana tenía una maestra y decía, ir al baño es algo humillante. Era japonesa, es japonesa. Ir al baño es algo humillante. Porque yo no dormía en la noche porque pensaba que cuando resucitara no quería ir al baño. Hermano, yo no sé si aprovechemos al máximo todo lo que comamos, ¿verdad? Pero una cosa sí sé, que si nosotros perseveramos hasta el fin, seremos salvos y estaremos con Él, hermanos. Y seremos cambiados. Pero mientras eso sucede, tenemos que gemir en el Espíritu, hermanos. Gemir, deseando ya salir. Este mundo es hermoso, es bonito, tiene muchas cosas bellas, pero la verdad es que está maldito. Y juntamente con este mundo también estamos malditos nosotros, hermano. Maldita será la tierra por causa, y con ella todo lo que hay. En esta tierra no gobierna, hay un doctor que está peleando por hacer lo correcto en este mundo chueco. Digo a mi esposa, pobre hombre, va a fallar, va a fracasar. Este mundo es corrupto porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Mejoran solamente aquel que se encuentra con Cristo y entiende que un día va a salir de esta tierra a la presencia de Dios, donde Él va a gobernar. Y eso es hermoso. Entonces, gemir en el Espíritu, hermanos, también es bíblico. A veces cuando tú estás orando, hermano, no porque tengas tal vez un problema o sufras mucho, que a veces cuando uno sufre mucho es fácil gemir, pero a veces simplemente al buscar al Señor Dios, va a venir este gemido espiritual a tu vida. Y cuando venga este gemido espiritual, dale libertad, hermano. Tal vez pueda ser en tu habitación de oración, en tu casa, en tu cuarto, aquí en el templo, donde quiera que tú estés, dale esa libertad. Dale esa libertad, dale esa libertad.
que es el mismo Señor obrando y trabajando por nosotros y preparándonos para que un día estemos en su presencia y tengamos una vestimenta. Ahorita estamos bichis y tenemos vestimenta de hilos, pero un día, hermanos, pero espiritualmente tenemos una vestimenta de su gloria. Y un día vamos a ser vestidos de una morada celestial, de un tabernáculo especial, de un cuerpo resucitado. Tantas cosas que pudiéramos seguir hablando, pero en esta noche, hermano, si algo el Señor le trajo a su vida, a su alma, a su espíritu, guárdelo, vívalo y cerremos nuestros ojos para decirle a nuestro Señor Dios: muchas cosas yo desconozco, Señor, pero una cosa sé: quiero y necesito más de ti. Enséñame, muéstrame el camino por el cual tengo que andar. Lléname de tu Espíritu Santo, porque tú no eres exclusivo para un tiempo, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que tú hiciste en el pasado lo puedes volver a hacer, Señor, y estás deseando, Padre amado, que nosotros como tu pueblo, Señor Dios, entremos por la puerta, entremos en arrepentimiento, entremos en humillación, entremos, Señor, en búsqueda. No nos permita, Señor Dios, caer en la comodidad. No nos Thank you.